Hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, en esta ocasión veremos la lección número 6 de la escuela dominical, que el tema general es Cristo el Hijo de Dios, y el título de la lección 6 en el cuaderno Andando en sus Caminos es Y no peques más. En esta lección se considera como palabra clave condenación, tema recientemente expuesto en una predicación de este trimestre y del cual el apóstol Juan en su evangelio nos da lecciones muy importantes. Consideraremos tres de ellas. Primero, el hombre en forma errónea piensa que Dios es quien condena. Lo cierto es que el hombre es quien se condena a sí mismo porque no pone su fe y no cree en el Salvador del mundo, y voluntariamente rechaza a Cristo, el Hijo de Dios. Juan 3:18. Segundo, en el Evangelio de Juan leemos sobre los propósitos del Padre al enviar a su Hijo a esta tierra. No lo envió para condenar, sino para salvar al hombre de su pecado y por tanto de la condenación eterna. Juan 3:17. Tercero, Dios dio al hombre libre albedrío, es decir, libertad para escoger o decidir su destino. El estar condenado por su incredulidad y pecado o salir de esa condición de condenación para ser salvo y vivir para Cristo, lo cual lo consigue al poner su fe y creer en Él. Juan 3, 16, 18 y 5, 24. El otro tema que se verá en esta lección es el correspondiente al perdón, siendo el ejemplo por excelencia nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó enseñanzas no solo de palabra, sino de hechos. De estos temas nos habla el texto correspondiente a esta lección 6. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este texto forma parte del diálogo entre el Señor Jesucristo con la mujer adúltera, historia que está en la lectura base indicada para esta lección, la cual se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Antes, el versículo 53 del capítulo 7 dice, cada uno se fue a su casa. Es decir, la multitud que había escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo, entre los cuales estaban los alguaciles, quienes fueron a informar de los hechos a los principales sacerdotes y a los fariseos. Después de escuchar y discutir, hubo entre ellos divisiones, por lo cual en forma abrupta se fueron a sus casas. Y observemos que nadie invitó a su casa al Señor Jesús, quien se fue al monte, seguramente a orar, como era su costumbre. Dice la Escritura que por la mañana volvió el Señor Jesús y sentado, Él les enseñaba. El estar sentado es una postura que nos habla de alguien que tiene autoridad, que con sabiduría enseña a los demás, disertando y también mostrando diligencia al ocuparse en la obra que el Padre le había encomendado. La narración de este acontecimiento dice que los escribas y fariseos trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Ellos dijeron al Señor, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8, 4 y 5. Al poner a la mujer frente a Jesús y en medio de la multitud, la dejaron enteramente al juicio del Señor, cuando lo más recomendable y correcto era llevarla al tribunal competente para estos casos. Esta actitud demuestra las malas intenciones de buscar ocasión para tentarlo, acusarlo y llevarlo ante las autoridades al Señor Jesús. Por otra parte, ellos tenían razón, ya que, según la ley, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Pero en esta ocasión, ¿dónde estaba el hombre? El hecho mismo de no presentar al hombre también pone en evidencia que no les interesaba cumplir y hacer cumplir la ley, ni apedrear a la mujer. No, ellos tenían otros motivos y eran muy evidentes. Querían tener ocasión para atrapar a Jesús y seguramente de poder hacerlo, apedrearlo y matarlo. Y esto el Señor Jesús lo sabía, como dijo el apóstol Juan, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. A la pregunta hecha al Señor, ¿qué dices?, él no respondió palabra, y en ese lapso nos imaginamos a la mujer en el piso o quizá postrada en el suelo delante del Señor y ante una multitud expectante y maliciosa, esperando ver qué sucedía con la mujer y sobre todo escuchar la respuesta del Señor Jesús, quien, por su reacción, se piensa que él tenía propósitos bien definidos para dar a cada uno una lección muy objetiva para sus vidas. Dice el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, acción que demostraba para algunos su falta de interés en el caso y para otros falta de atención y respeto a los escribas y fariseos que habían traído a la mujer, ya que el Señor Jesús, como si no los escuchara, escribía en tierra, pero él conocía perfectamente los pensamientos de todos ellos, porque él es Dios omnisciente. Los escribas y fariseos, al observar esta acción de indiferencia del Señor, según ellos, insistieron en preguntarle. Entonces el Señor se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Juan 8:7. Al oír las palabras del Señor Jesús, todos acusados por su propia conciencia, fueron saliendo uno tras otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Nos preguntamos, ¿por qué se marchan? Ellos habían llevado ante el Señor Jesús a una mujer que era, con toda evidencia, pecadora. No se trataba de juzgar un caso incierto, confuso o dudoso, ya que la ley dada a Moisés no da lugar a dudas. Estaban dispuestos para ejecutarla, pero las impactantes palabras del Señor Jesús los vuelve a su realidad y su propia conciencia los acusa, retirándose todos hasta quedar solo el Señor Jesús y la mujer. Estas acciones se deben tomar muy en cuenta y considerarlas antes de juzgar a otros. Por tanto, es algo que todos deben oír y prestar mucha atención y sobre todo cumplirlo. El requisito es estar libre de pecado. Recordemos la enseñanza del Señor en relación a no juzgar a los demás. Él al respecto dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. No se preocupe ni critique los pecados ajenos. Ocúpese primeramente en ponerse a cuentas con el justo juez antes de juzgar a los demás. Termina el relato diciendo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10 y 11. Todos salieron con excepción de uno, Jesús.
Él sí pudo haber apedreado a la mujer, porque en su vida terrenal fue un hombre, sí, pero un hombre sin pecado, y porque es Dios por siempre. Como la mujer, quizá hay muchos que piensan que están perdidos porque han pecado, y sí, es verdad, porque el pecado los separa de un Dios que es santo. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay buenas noticias para quienes así piensan y están en esa condición, ya que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Otra consideración. Quienes buscaron tentar al Señor para poder acusarle, le trajeron este caso a juicio, pero sin las evidencias completas. Ya citamos lo que la ley de Moisés dice, que el adúltero y la adúltera inevitablemente morirán. 20:10 de Levítico. Por tanto, faltaba el hombre con quien se cometió el pecado y los acusadores o testigos que dieran fe. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que debe de morir. No morirá por el hecho de un solo testigo. Por estas razones, el Señor Jesús no compartió ni se unió con los que trajeron a la mujer. Y como ya se comentó, el Señor no ejecutó ningún juicio. Por el contrario, Él hizo misericordia al no condenar a la mujer, sino que le absolvió, es decir, liberó del cargo que le acusaban diciéndole, vete y no peques más. Esta última frase es una instrucción del Señor para alguien que había recibido el perdón. Por tanto, quien otorgó el perdón, en este caso el Señor Jesús, también estaba dispuesto a terminar su obra aconsejando que a partir de ese momento no vuelva a pecar. Y así lo hizo. Le dijo a la mujer, no peques más. Esta instrucción no fue un simple deseo, era más bien una indicación necesaria para ser liberada de la condenación por el pecado. Por esto, también la instrucción o consejo es, huye de estas cosas, es decir, de los pecados, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Primera de Timoteo 6:11 y 2 Pedro 1:10. Cuando el Señor pide algo, Él da los recursos necesarios para que se cumpla y se debe hacer en el poder de Dios, orando y con la ayuda del Espíritu Santo, y no querer hacerlo en las propias fuerzas, no olvidando que Él es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. También en la instrucción, vete y no peques más, el Señor Jesucristo mostró su gracia, amor y misericordia por el pecador, al otorgar el perdón a la mujer adúltera. Esto es una enseñanza para que nosotros también practiquemos el perdón, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:26. Es necesario considerar que el Señor Jesús no negó ni desmintió que la mujer, por su propio pecado, merecía la condena y la muerte. Claro que ella lo merecía, pero el Señor por gracia la perdona. Por tanto, este perdón implica, trae o debe traer como consecuencia un cambio, una transformación en la vida de la mujer y de todo pecador, ya que en el momento de recibir el perdón se presenta un parteaguas, es decir, un antes y un ahora y por siempre, los cuales son dos realidades distintas. En el antes gobernaba el pecado y en el ahora, por gracia, ha recibido el perdón misericordioso y gratuito del Señor Jesucristo, y al recibirlo se debe vivir y llevar una vida de obediencia
y entregada a quien tanto nos amó y perdonó nuestros pecados. Termino con las verdades escritas en el himno número 46 del himnario Hosana en las alturas y que se encuentra citado en uno de los cuadernos. El canto dice: Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor, y al proclamar que salva, decimos la verdad. Oremos. Eterno y bendito Dios, te damos muchas gracias porque una vez más nos has dado la bendición de estudiar tu palabra, la cual nos instruye, afirma y confirma nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, quien perdonó nuestros pecados. La instrucción vete y no peques más nos habla acerca de llevar una vida de obediencia, haciendo tu voluntad, agradándole a Él y no a los hombres. Señor, recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza. Todo, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.